tardes. Yo soy Azul Hernández Farías. Soy recién egresada de la maestría en Ciencias de la Computación aquí en TEC. También egresé aquí de la Ingeniería en Sistemas hace 2 años y tuve la fortuna de hacer una estancia de investigación en la Universidad Politécnica de Valencia de febrero a abril de este año. Soy la primera alumna del tecnológico que ha realizado una estancia en el extranjero. Tuve la fortuna y la dicha y la responsabilidad de hacer eso. Creo que me fue excelentemente bien. Todo está muy padre. El trabajo que hice se titula A Simple Model for Query Classification Based on User Intent. En español, clasificación de consultas con base a la intención del usuario. Este trabajo está hecho en inglés, pero decidí traducirlo al español, que me es más fácil expresarme en este idioma. Un sistema de clasificación de páginas web puede ser utilizado para que los usuarios especifiquen las categorías de los resultados de búsqueda que tienen o que debe de hacer. En el caso de que el usuario no tiene una idea clara de a qué categoría pertenece lo que está buscando, dejamos como responsabilidad o como única fuente de obtener esa información al propio motor de búsqueda. La tesis que yo realicé aquí en la maestría es sobre la clasificación de páginas web respecto a su tema. Entonces, en la estancia decidimos hacer algo similar de clasificación, pero bajo otro enfoque, en este caso el enfoque de las consultas. Los usuarios debemos expresar nuestras necesidades u objetivos en pocas palabras para construir una consulta que pueda entender un motor de búsqueda. El más conocido por todos nosotros es Google. Una manera de mejorar la experiencia de búsqueda de los usuarios es inferir la intención que tienen detrás de sus consultas y adaptar los resultados que se obtienen hacia dichos objetivos de los usuarios. Este es un tema de investigación bastante novedoso. Hay muy poco trabajo hecho al respecto. Clasificar las consultas según el tipo de información que el usuario desea localizar nos permite mejorar los resultados de búsqueda en los motores verticales, en el cual la recuperación de la información se lleva a cabo sobre las páginas web ya clasificadas anteriormente. Es decir, puedo yo tener en el motor de búsqueda o directorios, también se les denomina así, las páginas hechas ya por tema, y a la hora que yo meta una consulta, en vez de devolverme todos los resultados como lo hace hasta ahora Google, que nos devuelve millones y millones de páginas, de las cuales de esos millones nos sirven a veces 10, a veces una, incluso a veces ninguna. Lo que hace hasta ahora Google es que busca la ocurrencia de las palabras que están que yo introduzco como consulta, que aparezcan en los términos de las páginas, y todas las páginas que contengan los mismos términos son las que aparecen. Y tienen detrás también un orden de relevancia, es decir, si un usuario hace una búsqueda que diga Instituto Tecnológico de León, les va a mostrar en las primeras las que hayan sido más abiertas después de esa consulta. Pero si sean, bueno, esta es una consulta más específica. Si yo hago una consulta, por ejemplo, que pueda resultar más ambigua, por decir buscar granada, me va a dar resultados sobre una granada explosiva, sobre una fruta y sobre una ciudad en España. La idea es que en este paso en el que yo le dé al motor de búsqueda la consulta, él pueda inferir hacia qué cuál de esos 3 tópicos que puedo yo clasificar la palabra granada me estoy refiriendo. El objetivo principal de cualquier sistema de recuperación, incluidos los motores de búsqueda, es satisfacer las necesidades de información de los usuarios. Caracterizar e identificar la intención de las consultas de los usuarios es uno de los desafíos más importantes de los sistemas de recuperación de información modernos. Es a tal grado la importancia que tiene esto que Google ya tiene desde el año pasado trabajando estudiantes en el tema de las consultas y del ranqueo de páginas. Le llaman Learning to Rank, que es una nueva métrica en la cual están buscando que la combinación de algoritmos inteligentes con la extracción de información
con el procesamiento del lenguaje natural nos permitan tener unos mejores resultados de búsqueda. Yo estuve trabajando con un hindú allá en España que estuvo en su verano pasado, el año pasado, en Google. Él estuvo haciendo Learning to Rank para Google. Terminó su licenciatura, se fue al verano con Google y después se fue al doctorado a la Politécnica de Valencia. Ahí fue donde yo lo conocí. Cerca del 70% de los usuarios que emplean un motor de búsqueda para acceder a la web. Es decir, la mayoría de todos, bueno, yo sí me incluyo, abro Google y ya de ahí, si quiero entrar a la página de, por ejemplo, del banco, pongo Bancomer para que el resultado me mande a la liga del banco. Es menos la cantidad de gente que se va a la barra de direcciones y escribe www.bancomer.com.mx. Eso también influye en la intención del usuario que se esconde detrás de la consulta. La clasificación de consultas en base a la intención del usuario tiene como objetivo clasificar las consultas en relación a la necesidad de información detrás de ellas. Es decir, yo tengo que saber la intención a partir de la cantidad de palabras tan breve que lleva una consulta. No sé si pónganse a pensar en alguna consulta que hayan hecho, la mayoría son entre 3 y cuando más 10 palabras. Es raro que hagamos una consulta web muy extensa. Esta tarea tiene aplicaciones importantes como que los motores de búsqueda puedan organizar las páginas de los resultados, denominado page ranking, de una búsqueda de acuerdo a la categoría de la consulta que se hizo. Podemos definir la intención del usuario como la expresión de un objetivo afectivo, cognitivo o situacional en una interacción con un motor de búsqueda web. Aquí tenemos varios usuarios y cada uno tiene una intención distinta en su consulta, detrás de su consulta. No todos vamos a tener la misma intención al buscar la palabra Granada, como les decía. A lo mejor alguien quiere buscar Granada para saber con qué se come, y alguien quiere buscar Granada porque quiere información de los hoteles para llegar a esa ciudad de vacaciones. Esa es la idea de la clasificación de consultas. Tenemos básicamente 3 categorías o clases, que es las consultas navegacionales, informacionales y transaccionales. Las navegacionales, su intención es localizar un sitio web particular, ya sea porque el usuario ha entrado antes o porque supone que existe. Por ejemplo, díganme un ejemplo que se nos ocurra de una consulta navegacional. Sí, o sea, tú escribes en el motor Facebook y lo que quieres es llegar a Facebook. Esa es una consulta navegacional. La siguiente clase es la informacional, en la cual la intención es adquirir alguna información que se asume estará presente en una o más páginas web, y el contenido puede estar presente en diversas formas, ya sea como texto, como audio, como multimedia, etc. Un ejemplo de esta podría ser que es Facebook. Yéndonos por la misma línea. No es lo mismo que yo busque Facebook a que busque qué es Facebook. Porque yo estoy en la segunda, mi intención es saber qué significa esa palabra. A lo mejor alguien no sabe, lo dudo mucho, ¿verdad? Pero a lo mejor puede haber alguien que no sepa lo que es Facebook. Y la tercera son las transaccionales, las cuales su intención es localizar un sitio con el objetivo de obtener algún producto o algún resultado. Las principales actividades que se hacen en las transaccionales son comprar, descargar archivos, acceder a bases de datos, encontrar servidores, etc. La mayoría de las estrategias de clasificación de consultas están basadas en explotar características específicas de las propias consultas para predecir las intenciones de los usuarios en la búsqueda. Los recursos disponibles con los que se cuenta son los query logs, el anchor text, los resultados obtenidos del motor de búsqueda junto con el texto de la consulta. El anchor text es lo que nos aparece cuando hacemos una búsqueda en Google, que nos aparecen unas letritas al lado. ¿Sí lo ubican? Que nos aparece como la parte donde aparecen los términos de nuestra consulta. Ese es el anchor text.
Algunas características de cada tipo de consultas son las navigacionales, son consultas que contienen nombres de negocios, compañías, organizaciones, nombres propios o sufijos de dominio. Por ejemplo, si quisiéramos buscar la página web de Apple, podríamos poner Apple Computer Web Page o algo así. Ese es un tipo de consulta navigacional. El tamaño de la consulta navigacional es en promedio menor a 3 términos. Y el usuario selecciona la primera página de los resultados del motor de búsqueda. Volvemos al ejemplo del Facebook. ¿Cuántas palabras tiene la consulta para buscar Facebook? Una. Y cuando nosotros metemos Facebook y damos buscar, ¿cuál es la primera que abrimos? La que está hasta arriba, la que nos lanza al propio sitio de Facebook. Las siguientes son las transaccionales, que son consultas que contienen términos relacionados con películas, canciones, recetas, humor, pornografía, imágenes, audio, video y juegos. O otros términos como obtener, descargar, comprar, vender, chat, extensiones de archivos como JPG, zip, PDF, etc. Es cuando ponemos, por ejemplo, libro de matemáticas, descargar. Ahí no queremos que nos dé información sobre libros de matemáticas. Ahí queremos que nos mande links sobre dónde podemos descargar libros de matemáticas. ¿Sí vamos más o menos bien? Las siguientes son las informacionales, que son las más comunes. Son las consultas que contienen términos interrogativos como ¿cómo?, ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, etcétera, que en términos de lenguaje natural. Donde el usuario revisa varias páginas del resultado en el motor de búsqueda. El tamaño de las consultas es mayor a 2 términos, siempre, o la mayoría de las veces son las más extensas en tamaño. Y las consultas que no cumplen con los criterios de navigacionales o transaccionales se etiquetan como informacionales. Existen consultas tan raras como ¿dónde están mis riñones?, ¿qué hace mi corazón?, etcétera. No se pueden ver un ejemplo de estas en las preguntas en Yahoo. Pueden ustedes preguntar lo que se les ocurra, así una pregunta tonta en Yahoo, y les va a devolver la página en Yahoo Preguntas, por ejemplo. Ay, no sé, ¿cómo puedo calcular los días que he vivido? Así, cosas bien raras. ¿A quién se le ocurren esas preguntas? Pues eso es un tipo de consulta informacional. Aquí tengo algunos ejemplos, antes de explicarles la metodología que realizamos. De consultas navigacionales podemos poner San Miguel de Allende, donde yo quiero que me muestre una página web donde me hablen de San Miguel de Allende. Aeropuerto de Cancún, igual, yo quiero que me mande a la página del aeropuerto de Cancún. Doctor Jorge Pérez, yo quisiera encontrar el sitio de ese doctor, más nada me asegura que el doctor Jorge Pérez tiene página web. Es algo que yo supongo que pueda tener. En el caso de las informacionales, ¿dónde están mis riñones? Les digo que esa es muy común, esa consulta es muy común. ¿Qué son combustibles alternativos? Instalar un horno de microondas encima de la estufa es una consulta real. No invento, son consultas reales. Si se fijan, aquí ya podemos ver la diferencia de longitud entre las navigacionales y las informacionales. Esa es una de las características principales. Las transaccionales, formato para visa. Si yo le doy a Google formato para visa, ¿qué quiero? ¿Que me diga qué es un formato para visa? ¿O que me dé la descarga del formato de la visa? Fotografía de los cuerpos celestes. Quiero que me mande una imagen con los cuerpos celestes para descargar. O bien, descargar juntos. Yo quiero obtener un sistema operativo. Si se dan cuenta, en el caso de las transaccionales, las imágenes en Google ya está un poco más trabajado porque ya la tienen separada. Sin embargo, cuando ustedes ponen una búsqueda en imágenes de Google, nos manda o nos da como respuestas unas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estoy buscando. La metodología que seguimos nosotros allá para resolver o intentar resolver este problema es clasificar las consultas utilizando solamente el texto que incluye la consulta.
y para eso identificamos una serie de características del texto. En el estado del arte se ha trabajado utilizando diferentes características que tienen que ver con el texto, y aparte también incluyen, por ejemplo, el query log, que les decía, el registro de consultas. Google tiene un query log en el cual tiene la consulta, por ejemplo, ¿dónde están mis riñones? ¿Qué IP la realizó? ¿Qué páginas visitó? ¿Cuándo la visitó? ¿Cuántos usuarios han hecho esa consulta? Etcétera. Ese es el query log. Otra cosa que utilizan son el número de enlaces que tienen las páginas, que ya la que nos devuelve como resultado. Si yo le doy, por ejemplo, ¿dónde están mis riñones? Lo más seguro es que las primeras páginas que me va a mandar sea Wikipedia, donde me diga qué es el riñón y me suelte ahí todo el chorro. O trabajos de monografías.com o de ese tipo de páginas que son más bien textuales. Y en el caso de las transaccionales, pues en ese sí varía, porque ahí ya puedo yo acceder, o podía antes de que hicieran lo de la prohibición de los sitios estos de Megaupload y todo eso, eran las que estaban más comúnmente registradas en el query log para este tipo de consultas. Nosotros decidimos utilizar solamente el texto para proponer un enfoque distinto en el cual no tuviéramos que depender de ningún otro tipo de datos, únicamente el texto de las consultas. Para representar una consulta utilizamos un vector de características denominado feature query, que incluye 5 características. El primero son las entidades nombradas. Las entidades nombradas son los nombres propios, nombres de organizaciones, países, ciudades, cargos gubernamentales, títulos profesionales, etc. El siguiente es el tamaño de la consulta, que como les mostré en la tabla anterior, en ese sí podemos ver una diferencia muy clara para separar las consultas unas de otras. Otro es la presencia de los términos transaccionales, para la cual definimos una lista de términos transaccionales como comprar, descargar, imagen, fotografía, etc. La penúltima son los términos interrogativos, que son el qué, cómo, cuándo, dónde, etc. Y por último, esta sí no estaba en el estado del arte, es las stop words. Las stop words son las palabras que encontramos en un texto que no le dan significado alguno al texto, como las preposiciones, las conjunciones, etc. Por ejemplo, en este pequeño texto, la palabra para, una, un, de, la, donde, son stop words. Son palabras que no le dan ningún significado a lo que tengo ahí. ¿Se entiende? Los textos contienen un libro, puede llegar a contener, no sé, de 100 hojas, a lo mejor 2000 o 3000 palabras que son solo stop words. La mayoría del texto que se incluye en los libros son stop words. Pueden ustedes agarrar una hoja y de ahí revisar cuántas stop words quedan o cuántas stop words tiene, y tiene más stop words que palabras representativas, y nosotros decidimos utilizarlas como una característica porque nos dimos cuenta que las consultas informacionales son las que más stop words contienen. Me voy a regresar otra vez. Aquí podemos ver, en esta palabra, en la primera consulta contiene 3 stop words. ¿Dónde están? Y mis. La única palabra representativa aquí es riñones. Las otras 3 son palabras stop words o palabras de palo. En la siguiente, ¿qué son combustibles alternativos? De 4 palabras, 2 son stop words y 2 son palabras representativas. En la siguiente, instalar un horno de microondas encima de la estufa. Tenemos un, de y la mitad de las palabras son stop words y la otra mitad son palabras representativas. Fue por eso que decidimos tomarlo como una característica más. Posteriormente, para hacer la extracción de las características, lo que hicimos fue, para las entidades nombradas, un proceso de postaging. El postaging es un proceso dentro del procesamiento del lenguaje natural en el cual se etiquetan las palabras. Es un programa especial que va leyendo las palabras, y las palabras que están
definidas como entidades nombradas, las etiqueta. Entonces, hicimos uso de un postallín hecho por la Universidad de Stanford, que es un software libre, en el cual yo metí las consultas y me las devolvió etiquetadas. Las que eran entidades nombradas ya venían etiquetadas, de manera que yo en mi programa solamente leía las etiquetas de las entidades nombradas. La siguiente es la cantidad de términos que compone la consulta. Esa fue la más sencilla de sacar, porque había que contar la longitud de las palabras que tenía la consulta. Los términos transaccionales fue una lista que definimos nosotros. Fuimos 4 personas las involucradas en la definición de estas listas. Una de ellas era el hindú, con la lengua materna inglesa, que fue el que más nos apoyó en eso. Otra persona era un italiano, que fue mi asesor, el doctor Paolo Rosso. Él es italiano, pero es radicado en España, entonces cuando uno habla con él, habla entre italiano, español e inglés. Entonces hay que atinarle a ver con qué te va a hablar. Y las otras 2 personas fuimos mexicanas, somos mexicanas, que son la maestra Marta Rocha y yo. Los términos informacionales también se hizo uso del proceso del postallín, de manera que el mismo etiquetador utilizado aquí me etiqueta los términos como quién, cuándo, cómo, con una etiqueta distinta. Es decir, me ponía una etiqueta de entidades nombradas y otra de términos informacionales. De manera que con un proceso sacaba 2 características. Y la última, las stopwords, fue una lista estándar que encontramos en internet. Tiene aproximadamente 500 stopwords, porque hay que meter las variaciones. Por ejemplo, una, unas, unos, no sé, la, el, los. Todas estas palabras, todas las derivadas que tienen que incluirse, porque no pusimos un proceso de lematización, que se denomina lematización, a sacar las raíces de la palabra nada más y trabajar con las raíces. Como el tiempo era muy corto, hice la estancia en 3 meses, pues teníamos que optimizar lo más posible el tiempo para alcanzar a abarcar los temas. No existe un corpus estándar para realizar experimentos en esta área. Un corpus es una cantidad enorme de datos que existe para hacer pruebas científicas, no solamente que tengan que ver con el lenguaje. Hay bases de datos para reconocimiento de patrones de imágenes, de audio, de sonidos, etc. Entonces, para este tema, por lo mismo que es muy nuevo, pues no existe un corpus estándar que nos permita realizar los experimentos. Para probar el enfoque se utilizó un conjunto que se denomina Letor 4.0. El Letor lo utilizan para probar el Learning to Rank, que les decía en Google. Este fue también propuesta de Park, se llama mi compañero el hindú. Y el Letor utiliza 2 conjuntos de consultas de un corpus denominado Million Query Track, o TREC, que es de una competencia de recuperación de información que se hace. Ahí tienen ellos recopilaciones de motores de búsqueda, las consultas de los motores de búsqueda por años. Entonces usamos la del 2007, la del 2008. Usamos del 2007 1.692 consultas y del 2008 784. Todas esas consultas fueron etiquetadas manualmente porque no estaban etiquetadas, es decir, teníamos las 2.500 consultas y las etiquetamos todos manualmente para acordar a qué categoría iban a pertenecer. Lo que hicimos fueron separarnos y cada uno etiquetarlas y después juntarnos para comparar las etiquetas que habíamos colocado. En algunas estábamos todos de acuerdo en la categoría y en otras teníamos discordancias, entonces tuvimos que meternos con esas y discutirlas entre todos para poder tener corpus etiquetados. Eso nos llevó un buen tiempo porque eran 2.500 consultas, más o menos fue semana y media de etiquetar. Entonces yo traía mis hojitas y para donde iba etiquetando consultas, veía letritas y letritas y letritas, pero logramos etiquetar todas esas consultas. Del primer corpus obtuvimos 1.386 informacionales, 196 navigacionales y 110 transaccionales. Del segundo corpus
641 informacionales, 85 navegacionales y 58 transaccionales. Estas métricas de los corpus siguen el estado del arte. En lo que encontramos utilizan otros conjuntos de consultas que tienen las mismas distribuciones, las clases. La mayoría se las llaman las informacionales y las navegacionales y las transaccionales son menores. La representación de ese tipo de consultas son menores. Aquí comprobamos entonces esa parte del estado del arte en la que así vienen distribuidas las consultas. El proceso de extracción automática de características lo realizamos mediante la implementación de un programa desarrollado en AWK. AWK es un lenguaje de programación para textos en Linux, que es yo no lo conocía hasta que llegué allá, lo conocí, lo aprendí en una semana para poder hacer la extracción automática de características. Era más rápido aprender a manejar que hacerlo en un lenguaje que yo conocía como Java, porque Java no es un lenguaje propio para el manejo de cadenas de caracteres. Entonces iba a ser más complicado meterme a intentarlo manejar con Java que aprender AWK. Entonces me metí duro con el AWK y salió. Una vez extraídas las características, realizamos un análisis del comportamiento en ambos corpus, en el cual encontramos las distribuciones similares, como se los mostré en la tabla anterior. Y el proceso de clasificación utilizamos dos algoritmos, que es el Navy Bayes y las máquinas de soporte vectorial en su implementación en Weka. Weka es un programa, o un conjunto de programas, si es mejor denominarlo así, que tiene varios clasificadores ya muy probados. Entonces nada más lo que hay que hacer en Weka es mandarle los archivos con los patrones que yo quiero clasificar, de manera que me los clasifique automáticamente. Ya no tuve yo que preocuparme por programar los clasificadores, porque si no, no hubiera alcanzado a terminar. Y el Weka es demasiado utilizado, incluso en España. La mayoría de las pruebas que hacen de reconocimiento de patrones los prueban contra Weka. A mí, cuando yo pregunté a mi asesor si iba a programar, pues me volvió a ver así como con cara rara de decir, no, ya está Weka, ¿para qué te regresas a hacer lo que ya está hecho? Lo importante de este proceso era la extracción de las características. Ya el clasificador era solo probar. Hicimos un proceso de 5 cross validation con ambas corpus y obtuvimos resultados de clasificación del 85% en el corpus 2007 y del 92% en el corpus 2008 para las consultas informacionales. Para las consultas transaccionales tuvimos entre el 70 y el 80% de aciertos, y para las navegacionales tuvimos en el corpus 2007 un porcentaje muy pequeño, 0.3%, y de 27 para el 2008, utilizando el Navy Bayes. Utilizando las máquinas de soporte vectorial, no tuvimos ninguna clasificación de las navegacionales, con lo cual nos dimos cuenta que nuestras características no funcionan para clasificar ese tipo de consultas navegacionales. Esa fue una de las conclusiones a las que llegamos, que hay que meterle otro tipo de características para poderlas identificar, porque las otras dos clases tienen resultados bastante aceptables, también comparado con el estado del arte. Aquí tengo otras métricas, una denominada el RECOL y el FMISUR, son métricas de recuperación de información en las cuales podemos ver los números muy similares. Las dos primeras clases tienen un porcentaje de clasificación muy bueno, pero las navegacionales no. Incluso estuvimos haciendo pruebas de meter otras características. Nada más teníamos la característica de una lista de términos navegacionales para ver si con eso lográbamos mejorar la clasificación, y no mejoraba, al contrario, el meter en la sexta característica nos disminuyó la clasificación de las otras dos clases. Entonces decidimos que se quedaran así, comprobando que estas características nos sirven para esa clase. Como saben ustedes, en nuestra área de investigación, pues no necesariamente vamos a probar nuestra hipótesis hacia el lado positivo, podemos comprobar nuestra hipótesis hacia el lado negativo. Comprobar que eso nos sirve
para lo que estábamos buscando. Bueno, aquí se muestran algunas gráficas, no se ven. Bueno, aquí están las consultas y su tamaño. En esta parte están las consultas informacionales y podemos ver cómo la mayoría tienden a tener el mismo tamaño. En la parte del medio, que no se ve, están las transaccionales y en la parte de aquí arriba las navigacionales. Es decir, el tamaño de la consulta es una característica muy buena que me permite separarlas por sí misma esa característica. Estos son los términos transaccionales en la consulta. Aquí están, bueno, en esta parte están concentradas las rojas, que son las transaccionales, no se ven. Aquí vemos las que están aquí en la orillita, son las que no tienen términos transaccionales, que son las informacionales y las navigacionales. Las conclusiones que tenemos es que a medida que sea posible determinar los objetivos de las consultas de los usuarios, pues se pueden mejorar los algoritmos para las interfaces en los motores de búsqueda. No llegamos a probar esto porque el alcance de mi tesis solo era hasta la clasificación. Esto se quedaría como un trabajo futuro. Implementar esta parte en un motor de búsqueda ya estaba fuera de los alcances de mi trabajo. Bueno, que existen varios enfoques para representar las consultas, uno de ellos pues es el que nosotros propusimos. Y en este trabajo pues utilizamos solo las características extraídas del contenido propio de la consulta. Probamos la clasificación con dos algoritmos, como se los mencioné, el Navy Bayes y las máquinas de soporte vectorial. Utilizamos dos corpus de consultas en inglés. Creo que son, se los mencioné, que las 2.500 estaban en inglés. Entonces eso hizo que fuera más difícil para nosotros los castellanoparlantes etiquetarlas, porque había algunas que eran, me acuerdo que había una que decía TBNFS, y dije, ¿y eso qué es? Entonces yo la dejé como pregunta. Ya cuando le preguntamos a que sí habla inglés, dijo, es que son las siglas de no sé qué cosa. Entonces es un tipo de consulta navigacional, pero nosotros que desconocíamos lo que significaban esas siglas, pues nos fue difícil. La siguiente, bueno, la última conclusión, que se obtuvieron resultados favorables para las consultas informacionales y transaccionales, pero bajos o nulos para las navigacionales. Las máquinas de soporte vectorial son más adecuadas para las consultas informacionales y Navy Bayes, bueno, para las otras dos, pero concretamente para las transaccionales. Realizamos un análisis de distribución de las categorías por clase en las consultas en ambos corpus y encontramos que algunas características pues no los separan bien entre las clases. Son como las que les mencionaba que sacamos del trabajo. Teníamos más características, hicimos un análisis y decidimos mejor retirarlas, porque lejos de beneficiar el trabajo estaban perjudicando los niveles de clasificación. El enfoque que se presenta es simple o relativamente simple, sin embargo permite resultados de clasificación transaccionales muy buenos e informacionales también. Y para finalizar, podemos mencionar que el uso de las palabras contenidas dentro de las consultas no nos permiten identificar todos los tipos de intención de los usuarios. Los resultados de la estancia, bueno, este trabajo se envió en un short paper que fue aceptado para su presentación en la sesión de pósters del CERI, que es el Congreso Español para la Recuperación de Información, que fue en junio pasado en la Universidad Politécnica de Valencia. Ahí me aceptaron el trabajo, titulado Un modelo simple para clasificar consultas web según la intención del usuario. Se presentó como póster allá en España, yo no estuve, lo alcanzó a presentar la maestra Marta, ella lo pegó allá, pero tuve mi fruto de la estancia, pues fue esa publicación en España. Y bueno, les traje algunas fotos de la universidad, son muy pocas. Tontamente yo, como iba a mi rutina de escuela, pues no traía la cámara, así como venimos aquí normalmente, pues no traemos cámara para tomarle fotos al TEC, ¿verdad? Entonces a mí me pasó lo mismo. Después me arrepentí, ahora me arrepiento y digo, ¿por qué no me llevé la cámara y me fui tomándole fotos a todo? ¿No? O sea, llegué los primeros días, estas fotos fueron los primeros días, después ya iba a lo que iba, llegaba muy temprano en la mañana y me salía en la noche, entonces no tomé muchas fotos. Esta es una de las entradas de la universidad.
Aquí se ven unos rayones, porque la foto la tomé unos días después de las huelgas. No sé si vieron en las noticias las huelgas que había en España en marzo, que hubo un problema con los estudiantes muy fuerte ahí en Valencia. Yo estaba en la universidad y yo me di cuenta que estaba todo el alboroto afuera, y estos son unas pintas que hicieron ahí en la universidad. Este es el departamento de sistemas y computación. En la entrada que queda, donde topa este bulevar, está un camino, así, y ese camino da directo al mar Mediterráneo. La universidad estaba como a 15 minutos del mar, más o menos. Este es el edificio por dentro. Yo estaba en el tercer piso. Esa la tomé desde la ventana. Este era en la otra entrada de la universidad, con el famoso toro de España. Ahí estaba. No sé qué significaba o por qué lo tenían ahí, pero yo lo retraté. Aquí era la entrada a la Facultad de Arquitectura. La universidad es muy grande, es enorme. Yo no la recorrí completa. Bueno, aquí estoy yo en la misma entrada. Aquí es antes de que pintaran. Eso es al segundo día de que yo llegué a España. Y ya, es todo. Muchas gracias. Ya, solo queda decirles que si alguien tiene ganas de hacer una estancia así fuera, inténtenlo, porque es una experiencia muy, muy bonita. ¿Fue muy difícil las trámites? Los trámites fueron, pues más o menos. O sea, lo primero que se tuvo que hacer es hacer contacto con el investigador en España, después hacer trámites aquí, con CONACYT, para que se otorgara la beca. Una vez que me otorgaron la beca, más o menos fue como el 10 de noviembre, yo ya sabía que tenía la beca, y empecé trámites en septiembre. Más o menos 2 meses de trámites y de estar pensando en que si sí, que si no, que si CONACYT me rechazaba la solicitud porque estaba mal un documento, luego me lo reciben otra vez y luego lo volvíamos a mandar, y así estuvimos con la incertidumbre más o menos 2 meses. ¿Y el contacto con el investigador? El contacto con el investigador, yo estuve consultando las páginas de los grupos de investigación en la Universidad Politécnica. Allá estaba la maestra Marta, ella estudió ahí, el doctorado en la universidad, entonces ella estaba en otro centro con otro grupo de investigación, y ella me hizo favor de agilizar en cierto modo el trámite, porque a ella le entregaron mi carta de aceptación y ella me la envió. Entonces quizás si no hubiera estado ella allá, se hubiera tardado un poco más en llegar la documentación. El hecho de que ella estuviera allá fue una pieza clave para que todo se acelerara. ¿Quién es la maestra Marta, para los que no la conocen? La maestra Marta es una maestra que acaba de llegar de España. Ella tiene aquí como 2 meses, se fue a estudiar allá el doctorado, duró casi 5 años en España, y está aquí en el departamento, en la división de estudios de posgrado. Está en la división de estudios de posgrado, y ella fue quien me ayudó. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, quería preguntar sobre cuando tomo las características, el vector de características, y dices que algunos no, en algunos casos un clasificador no hizo su trabajo. Ajá. Quería preguntar si todos los características que ustedes estaban utilizando eran necesarios que estuvieran allí, o se podía hacer un análisis antes previo en donde se eliminaran ciertas características que solo estuvieran generando ruido. Sí, eso fue lo que hicimos. O sea, antes de llegar a estas 5 teníamos como 9 o 10. Entonces hicimos la extracción, la clasificación, y no nos daba buenos resultados. Entonces empezamos a probar con diferentes combinaciones de las características, y después hicimos en la primera fase del análisis de componentes principales para saber qué características eliminar y cuáles dejar, y decidimos dejar nada más estas, porque las demás nos estaban causando mucho ruido. ¿Y este fue el resultado? Y este fue el resultado. Sí se hizo un análisis muy rápido, pero sí se hizo. Y tenía otra pregunta, porque tú mencionabas que solo utilizabas Navy Valles y máquinas de soporte de actividad. ¿Por qué no redes neuronales o
un KNN. Más que nada por tiempo. Básicamente por falta de tiempo. Porque tenía yo que tener, el paper se envió el día 16 de abril, entonces mi estancia terminaba el 30 de abril. Yo tenía 2 meses y medio para terminar todo el trabajo y las 2 semanas siguientes fueron para hacer un reporte técnico que tenía que entregar aquí en la división. Entonces preparé el paper hasta el 16 de abril y ya el doctor allá Paolo me dijo que pues hasta ahí dejábamos las pruebas y ya me pusiera a trabajar con el reporte técnico ya sobre eso. Pero queda, o sea, esto queda un trabajo futuro muy grande porque en realidad solo es así como el primer ladrillito de esto. Yo tenía la duda de cuánto tarda el algoritmo en clasificar una palabra, porque tomando en cuenta Google, pones el nombre y te lo da ese nombre. Ajá. El proceso de post-tagging que nosotros usamos, bueno, evidentemente es fuera de línea, no está online el clasificador, pero en clasificar las 2500 consultas, meterlas al post-tagging, lo hizo como en 4 segundos. Muy rápido. O sea, sí llegamos a leer en esto que el estado del arte quizá a la hora de meter este tipo de técnicas pudieran llegar a retrasar un poco la respuesta, que no fuera en milésimos de segundo, quizás tardara 5 segundos en devolverte una consulta. Pero decían que ¿qué valdría más? ¿Para ti qué valdría más? Que se tardara 10 segundos el motor y te dieran un poco más lo que tú quieres, o se tarde un segundo y te mande 2 millones de resultados que después tenemos que estar revisando, porque eso lo tenemos que hacer. O sea, pones una consulta y entras a la primera, y entras a la segunda, y entras a la tercera, y a veces entras hasta 20 y no encuentras lo que estás buscando. Entonces decían que esto iba a generar a lo mejor un aumento en el tiempo de respuesta, pero también un aumento en la calidad de resultados, que será como el beneficio. Y si lo vemos fríamente, pues yo creo que sí nos convendría, o al menos yo sí considero que sería bueno que aunque la respuesta fuera un poco más lenta, pues tuviera más calidad la búsqueda. Pero si era un proceso muy rápido, el post-tagging fue rápido, la extracción de características también me la hacía en cosa de 4 segundos, todas las consultas, que el lenguaje es extremadamente rápido, la WK procesa las cadenas muy rápido. Entonces, en cosa de unos 30 segundos, yo podría tener ya la consulta etiquetada con la extracción de características y clasificada. Y claro que los procesos estaban distintos, no alcancé a automatizar la extracción y la clasificación así como en un, ¿cómo se llama? Cuando vas direccionando. Ajá. No, estaba clasificado, extraía y después clasificaba. Pero si lo hubiera, no tardaba mucho. Yo tengo otra duda. Bueno, lo hicieron por lo que dices con palabras en inglés. Si lo quieren pasar a otro tipo de lenguaje, ¿qué tan complicado es? Lo primero para pasar a otro lenguaje pues sería definir los términos transaccionales, interrogativos y las stop words en el lenguaje. Por ejemplo, en español habría que definir estas listas en español. De los términos de las stop words ya hay listas estándar en español. Y las entidades nombradas habría que extraerlas con un post-tagging para español, que también existen. O sea, la Universidad de Stanford es una universidad muy fuerte en el área del procesamiento del lenguaje natural y tiene post-tagging para inglés, francés y portugués y español. Entonces nada más sería cosa de aplicar otro post-tagging y probar pues este mismo enfoque ahora con el español. Pero otra vez ya no alcancé a llegar por el tiempo, pero el de que sería interesante probarlo, sí, porque no hay trabajos en español de esto. Todo lo que encontré estaba en inglés. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues agradecemos al ingeniero Deli Irazú Hernández Farías su presentación y le brindamos un aplauso, por favor. Y le va a entregar Rubí un reconocimiento por su participación en este seminario.